a observar las manos así. Ahora van a sacar la lengua y van a observar a su compañero de al lado como un león, pero no un león enojado, sino un león contento. Entonces van a poner las manos en forma como de garras y van a empezar a sacar la lengua y le van a hacer como yo. De sacar el aire, van a hacer como si estuvieran desinflando con un globo. Entonces van a empezar a hacer. A ver, vamos a empezar. Los quiero que empiecen a respirar. Respiren, todos con las manos hacia arriba. Y ahora se desinflan como globos. Otra vez, lo van a volver a hacer. Y se desinflan como globos. Para que se empiecen a relajar. Todo esto nos va a servir día a día para que nosotros empecemos a relajar. Ahora lo que van a hacer, van a poner sus manos juntas, pero van a poner aquí en la boca del estómago, como los chinitos. ¿Cómo hacen los chinitos? Que hacen así, ¿no? Entonces van a empezar a reír y le van a hacer al vecino. Al momento de sacar el aire,
cambian y se lo ponen el dedo anular y el pequeño lo ponen del otro lado de la nariz. Ah, no, esa no me la sabía. Y van a sacar el aire pensando, contando en 4 tiempos. ¿Y si está tapada una cosa nasal? A ver, inhalen todos con el dedo. Y ahora exhalen, hacen el cambio. Que ahí va el moquito afuera. Exacto. A ver, otra vez, háganlo. Es a relajar hasta nuestra espalda, como que se quita un poco la tensión que traemos. Aparte que ya se relajaron un poquito con las risas que se hicieron. Ahora se pasa el otro ejercicio. Se van a imaginar, se van a agarrar el calzón de la mejilla y se van a imaginar que traen un dolor de muela. Y se van a empezar a reír de ese dolor que traen en esa muela.